El carro multicolor estaba apostado frente a los porches orientados a mediodía, y el lado que miraba a la plaza del mercado abierto formando el escenario. Un telón azul noche ocultaba el interior, pero se podía admirar su bordado que representaba el sol, la luna y las estrellas. Sentado en la plataforma, Siegfried templaba distraídamente sus instrumentos. Los demás cómicos acababan de regresar de su ronda y pregón, y la plaza empezaba a llenarse de público. Hein Wadkel, para tranquilidad de los curiosos, parecía ya repuesto de su percance y los divertía ejecutando artísticos volantines. Solo faltaba el mismo Baltasar, pero nadie se fijó en su ausencia. Siegfried hinchó el fuelle de la gaita y empezó a tocar para anunciar el comienzo de la función. Friedrich compareció ante el público y solicitó silencio y atención benévola antes de declarar en tono patético que la compañía se había impuesto el noble deber de santificar la fiesta, dando a conocer los milagros más sublimes de la cristiandad, a fines de edificación de los creyentes y arrepentimiento de pecadores contumaces. Y también para que se supiese que ellos, aunque cómicos, también eran súbditos fieles de nuestra Santa Madre Iglesia y seguidores de sus doctrinas. ¡Empezad ya! A esta invitación correspondió el cantante, describiendo en los términos más floridos, con el acompañamiento de su arpa de brazo. Él érase que se era de como el fiero rey Herodes dio un banquete. A estas palabras apareció Hein con manto remendado y corona de similor, rodando los ojos con ademán tan espantoso que todos los espectadores rompieron a reír. A continuación, Siegfried tocó la zampoña, la pelirroja el tamboril, y de súbito asomó por el foro la cómica joven disfrazada de Salomé, con los velos de seda y los cascabeles tobilleros, para ejecutar una danza pecaminosa que provocó una enorme aglomeración de público alrededor del carro. El aturdido Herodes se manifestó dispuesto a concederlo todo y la desvergonzada Salomé reclamó la cabeza de Juan Bautista, todo subrayado por ambos intérpretes con grandes aspavientos. Entonces, Friedrich, disfrazado de verdugo, sacó de las interioridades del carro un enorme arcón pintado de negro que arrastró hasta el centro del escenario. Juan Bautista era el comediante Benjamín, de flacura famélica, revestido de un hábito de arpillera, el cabello empolvado de harina y con una barba de lana pegada en el semblante. De súbito se hizo un extraño silencio y corrió un rumor entre las filas de los espectadores. La ascética figura conmovió al público. Para ellos aquel personaje ya no era Benjamín, sino el hombre de Dios de otros tiempos, el predicador de poderosa palabra. Pero aún antes de que éste consiguiera articular ni una sola palabra, el verdugo se colocó detrás de él, le ató las manos a la espalda, lo levantó en vilo con sus vigorosos brazos y lo arrojó sobre el cajón sin demasiadas contemplaciones. Y no fueron únicamente las delicadas damas quienes se llevaron las manos a la boca y miraron con espanto al verdugo, cuando éste se sacó de debajo de la túnica una calabaza, agarró el espadón y la partió en dos de un solo tajo. El público gritó como si hubiese caído ya la cabeza verdadera, pero no fue sino entonces cuando el verdugo se acercó al arcón, puso en la postura conveniente al intrépido Bautista, de manera que la cabeza de éste colgase fuera del borde, y comprobó con disimulo la colocación de la vejiga de cerdo repleta de tinte rojo que venía oculta en la capucha del hábito. Siegfried sopló la gaita con toda su fuerza y en colaboración con los demás músicos se produjo una algarabía infernal. Mientras el verdugo alzaba inexorablemente la espada, Salomé, revestida de una capa amplísima, se puso a girar sobre sí misma, pasando de un lado a otro del escenario, de tal modo que cruzó frente al rostro del Bautista justo cuando el acero relampagueante bajaba. Y así los atónitos espectadores vieron la brutal escena como a través de un velo.
Todo sucedió con la rapidez del rayo, y un instante más tarde la cabeza yacía en el suelo. La capucha vacía colgaba inerte sobre el borde del cajón y toda aquella parte del escenario quedaba inundada en sangre. Las mujeres profirieron alaridos, los críos lloraron y muchos se persignaron y empezaron a rezar devotamente. Todo lo cual se intensificó cuando el verdugo levantó la cabeza y la presentó acompañándose con una horrísona carcajada. Por último, la cabeza quedó depositada entre los pies del ajusticiado, mientras la causante de todo aquel daño pasaba de nuevo como un remolino que nubló la vista y los sentidos de los espectadores. Pero el Señor hizo un milagro. El bardo calmó los ánimos, y aunque sin cuerpo, la cabeza siguió proclamando la gloria del Señor. Y mientras el público miraba no queriendo dar crédito a lo que veía en sus ojos, la cabeza del descabezado Juan abrió los ojos y emitió unos sonidos incomprensibles que aterrorizaron al público. «Está hablando en egipcio», aclaró Siegfried, haciendo bocina con la mano detrás de su oreja. «Ah, y ahora en arameo y en caldeo». A ver que, para colmo, Juan empezaba a hacer unas muecas horribles. Siegfried dio un puntapié en el arcón a fin de evitar que la cabeza parlante se desmandase. Luego abrió los brazos, miró al cielo y anunció estremecido que el Señor preparaba castigos terribles para todos, así como un terremoto. Escondido en el interior del carro, Friedrich les daba tremendas sacudidas a las paredes que se oyó un lamento espantoso. Hasta que apareció el humillado Herodes a punto de perder la razón y suplicando misericordia. Era Hein, que se arrastraba de un lado al otro del escenario en figura de rey loco. Entonces el Señor le concedió un deseo a Herodes, pero advirtiéndole al mismo tiempo que tuviese cuidado con lo que iba a solicitar, porque podía significar su condena. Anunció Siegfried mientras Hein se retorcía por el suelo suplicando la colaboración del público. «Pide una fortuna, sí, riquezas, un castillo, larga vida». A lo que Herodes se puso en pie de un salto y gritó con voz potente que se pudo oír en toda la plaza: «Locos, insensatos, envidiosos y enfermos de avaricia, raza de víbora y generación adúltera». Enseguida cayó de rodillas y gritó: «Un solo deseo, señor mío, devuélvele la cabeza». «Amén», exclamó Siegfried, y empezó a batir palmas con las manos hasta lograr que todo el populacho congregado siguiera el ritmo. «Amén, amén, amén». Sonaba como si todos ellos pidieran la redención al mismo tiempo. Él se acercó al arcón, donde la cabeza continuaba con su animado soliloquio, y fingió escuchar. «Ah, escuchad lo que os pide Juan. En penitencia, y para que sea posible la obra del Señor, hay que llenarle los bolsillos al verdugo». Escarmentados por el prematuro final del número de la cuerda floja, los cómicos llamaban a cotizar sin esperar a que el bautista hubiese recobrado la integridad de su ser. Todos, excepto el verdugo, se metieron por entre las masas de los espectadores pasando el platillo, y el público, poseído todavía de aquel sentido de elevación espiritual, dio dinero en abundancia. Después de lo cual el justiciero no tuvo mayor dificultad en restablecer la cabeza del precursor, con ayuda de muchos conjuros mágicos, músicas ensordecedoras y pasadas vertiginosas de Salomé. Los entusiasmados espectadores pedían bis, pero los titiriteros conocían el secreto de la dosis conveniente de prodigios sobrenaturales y se apresuraron a esconder de nuevo el arcón en el interior del carro. ¿Tú crees que el verdugo sea capaz de...? Margaret se volvió impresionada hacia su amiga. «Tonterías. Pero, ¿no has visto que les resulta fácil embaucar a unos crédulos como lo eres tú?», replicó Wiltrud secamente. «De lo contrario, sería un santo. Pero ese no es ni verdugo siquiera, sino un cómico de la legua, y todos ellos son unos embusteros y falsos». Al escucharlo, Margaret se mostró aún más impresionada. «Acerquémonos a ellos», propuso entre risitas. «Quiero que actúen en mi boda». «De eso ni hablar». «Anda, ven». Riendo, Margaret
se llevó a Wiltrud hacia el carro donde Siegfried estaba ocupado envolviendo los instrumentos en paño y guardándolos en saco de cuero. Cuando se fijó en la visitante, abandonó su actividad y se quedó mirándola, sonriente. Wiltrud se liberó de la mano de Margaret, pero en vez de marcharse permaneció plantada, erguida como el asta de una bandera, y lo interpeló con la mayor altanería posible. ¿Qué tal fuiste recibido en palacio, mi noble señor? Por una parte no me pusieron de patas en la calle como si apestase, respondió Siegfried con sinceridad a la maliciosa pregunta. Por otra, se me informó de que hallándose el rey en campaña por las comarcas de Poniente, seguramente no estaría de humor para escuchar trovas. ¡Qué lástima!, respondió Wiltrud con hipocresía. Así pues, ¿dejaréis pronto esta ciudad? Al contrario, tengo pensado solicitar una plaza en el coro de la catedral y además hago falta aquí. Cierto, Margaret intentó llamar la atención sobre su propia persona. En la fiesta de mi boda quiero que... ¿Me echáis en falta?, dijo Siegfried de improviso. Para sus ojos azul celeste era como si Margaret fuese invisible. El efímero triunfo de Wiltrud se esfumaba. ¿Cómo decís? Ella arqueó una ceja. Claro, de lo contrario, habríais rezado más. Sonrió con descaro y se pasó la mano por la barbilla. ¿No será tan grande vuestro anhelo de vivir en castidad? Buf, bufó Wiltrud sin poder contenerse y dejándolos plantados, desapareció entre la muchedumbre. Agnes paseaba con los dos chicos de la mano y seguida por Peter y Paul, curioseaba los espectáculos y cuando estuvieron cerca del carro donde se escuchaba la mejor música, dio licencia a los críos. Tenía ganas de bailar, pero aquel zoquete no se daba por aludido y en cuanto a Paul, no era el que ella quería. Peter estaba ausente, sumido en sus pensamientos y volvía muchas veces la cabeza como si buscase a alguien. También Niklas vagaba de un lado a otro de la feria en busca de pendencia y de una víctima conveniente. Al tropezarse con Wiltrud, vio llegada su oportunidad. «Baila conmigo», exigió con brusquedad de paleto e hizo intención de llevársela a rastra. Siegfried, que no había dejado de mirarla, se lanzó en pos de ambos y Baltasar lo siguió con intención de evitar males mayores. «Suéltala», exigió el cantante en tono amenazador. «Lárgate de aquí, rascatripa. Bailaré con mi prometida si me da la gana». Siegfried se quedó un momento en suspenso buscando la mirada de Wiltrud. «Esta dama no tendrá tan mal gusto», desafió finalmente agarrando a Wiltrud del otro brazo. «Se te va a caer el pelo. Como estuvo a punto de ocurrirle a Hein, eso lo organizaste tú, granuja». Wiltrud tuvo la sensación de ser la lombriz que se disputaban dos gallitos engreídos. Como caído del cielo apareció entonces el joven Bar, que se encaminaba hacia el grupo. «Baila conmigo». Ella corrió a tomarle de la mano y lo condujo hacia los alegres bailarines que justamente comenzaban a formar un nuevo corro. «Mira, el amargado del cantinero y su mujer, esa vaca hipócrita. Comparados con eso, nosotros aún hacemos buena pareja, ¿verdad, Peter?». Al mirar a su alrededor, Agnes no vio al aludido por ninguna parte. «Peter, eso lo va a pagar caro mi amigo», se dijo Paul al verse súbitamente a sola, mientras seguía con la mirada de Agnes. Aunque tenía ya las mejillas encendidas, pidió otra copa, para que el vino le ayudase a entender los antojos de las mujeres. Cerca de donde estaban los cómicos de la legua, alguien le tomó el brazo y anduvo a su lado unos pasos. «¿Por qué me ayudasteis?». «Ah, sois vos. Sería perfecto del vino». Pero el veterano vividor hasta pareció ruborizarse un poco. Aquella muchacha podía ser su hija, pero este pensamiento no le desagradó. Era lo obligado, sonrió con malicia. De lo contrario, esta mañana no habríais dado función y el usurero podía tomarlo mal. Me habrían cortado las orejas. ¡Qué cosa tan fea! Soy una buena persona. A veces lo intento, concedió Paul entre risas. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, saboreó el nombre como una golosina o como la espuma de la cerveza. Ella tiraba de su brazo para alejarlo de la multitud y lo llevaba hacia la dehesa.
Él seguiría a aquel ángel oscuro donde quiera que éste pretendiera llevarlo. Fue una celebración como pocas, llena de maravillas y decepcionante al mismo tiempo, cuerno de la abundancia derramado y semilla de futuras discordias, miserable y multicolor como la vida misma, hasta que los ciudadanos, fatigados y hartos de vino, se rindieron al sueño, pero no todos. La pálida luna escuchó impertérrita los gritos. Al principio pudieron confundirse con los chillidos desesperados de una marrana, pero hacer matanza a aquella hora era una necedad que no se le ocurría ni al que asó la manteca. Quienes lo oyeron se dijeron que cuando tocan al degüello tarde o temprano los gritos terminan. Sin embargo, aquel lamento fue largo, unas veces estridente, otras sofocado como un estertor, o crecido por momentos hasta un alarido bestial. Medio dormido, el viejo tintorero sonrió y tanteó buscando los pechos de su Gertrudis. Pensaba que a lo mejor él también conseguiría hacerla gritar. No era normal el silencio de aquella mañana en la cervecería. Agnes atendió en persona a los carreteros, así como a algunos parroquianos incombustibles, como queriendo ignorar a Peter y sin servirle el desayuno. Fue una de las muchachas quien le puso el vaso de cerveza y un trozo de pastel de carne. Cuando Agnes se acercó, hizo un desmañado intento de entrar en conversación. ¿Te has enterado? Anoche violaron a otra en la dehesa. Ella se lo buscó, replicó Agnes con frialdad. ¿A quién se le ocurre andar sola y de noche por esos andurriales? Algo asombrado, Peter enarcó la ceja. Lo ensayó de nuevo cuando ella volvió a pasar por allí. La han dejado media muerta y muy mal parada. ¿No creerías que se limitarían a besarle los pies? Se mofó Agnes. ¿Qué crees tú que ocurre cuando caen sobre una, 5 o 6 de esos animales, y borrachos además? Y siguió atendiendo las mesas con aparente indiferencia. Tal vez deberíamos avisar al juez, dijo Peter al cabo de un rato y por decir algo, tras haberlo pensado mucho. Agnes se dejó caer en el banco que estaba frente a él y se inclinó sobre la mesa para escrutar las facciones de su interlocutor. ¿Al juez? Repitió con incredulidad y luego soltó una carcajada casi histérica. ¿Al juez? ¿Cómo se te ha ocurrido semejante simpleza? ¿Crees que al juez va a importarle un comino? Si al menos hubiese sido la mujer del concejal fulano o la madre del mercader mengano, y aún así sería menester que presentarse por lo menos 2 testigos presenciales, y aunque los encontrase, no costaría mucho encontrar otros 10 testigos que no tendrían inconveniente en declarar que la muy pendona se abrió de piernas antes de que se lo pidieran y que chillaba de gusto. ¿No? Escúchame tú, por eso los muy cerdos atacan a la criada huérfana, a la vagabunda o a la prostituta, porque saben de sobra que esas no le importan a nadie. Y además, entre esos borrachos y putañeros nunca falta el señorito de alguna casa importante o el vástago de algún magistrado, y contra eso el juez no quiere tener nada que ver. Pero, anda, cállate ya, le interrumpió Agnes irritada. Para la mujer no hay más protección que la del matrimonio, porque quizás no se atrevan a tocar la propiedad de otro. Pero como tú no quieres nada de eso, lo dijo con amargura, y Peter se dio cuenta de que por ahí le dolía. Mira, ¿y lo de ayer? ¿Qué pasó ayer? Tú no lo entiendes, dijo tratando de tomarla de la mano. Déjame, tú y yo no vamos a ningún lado, ni hoy ni nunca. Se enjugó la humedad de sus ojos con la manga y salió corriendo del local. No quería que ninguno de aquellos miserables viese sus lágrimas y tal vez se mofase de ella. Peter se quedó un rato pensando y luego se armó de valor y la siguió. Agnes se hallaba tumbada de bruces sobre la cama y ahogaba los sollozos con una almohada. Él se quedó un rato sin saber qué hacer, después de lo cual carraspeó y dijo: «Pero si yo te quiero, Agnes». Entonces ella se volvió bruscamente y se incorporó a medias diciendo: «Pues cásate conmigo». Peter callaba, sin atreverse a despegar los ojos del suelo. «Pero si yo te quiero», repitió ella con mofa, cuando el silencio se hizo insoportable. Como si no lo supiera yo.
me está bien empleado por liarme con un mocoso. Que tengas suerte, dijo Peter en voz baja. De veras, te deseo mucha suerte en la vida. Se dirigió a su cuarto y empezó a empaquetar sus escasas pertenencias, de una vez por todas. El sol claro de la mañana todavía no calentaba, pero anunciaba uno de esos días dorados del veranillo otoñal. Para Peter, sin embargo, fue lo mismo que si helase y anunciase el invierno. Sin saber muy bien dónde ir, se echó el no muy repelente altillo al hombro y enfiló hacia la posada del Caballito, como primera providencia, imaginando ya la cara de asombro que pondría Paul. Al doblar la esquina de Dulgase, vio a lo lejos, junto a la puerta de la posada y taberna, una gran aglomeración de gente. No podía ser debida a la feria equina, así que se acercó y entonces pudo ver que al otro lado del arroyo, en la Angergase, también se apelotonaban los mirones. Lo más curioso era la ausencia del griterío habitual en semejante género de concentraciones, pero en aquella, por el contrario, la gente guardaba un silencio fantasmal. La curiosidad de Peter pudo más que el apuro que traía y preguntó a uno de los más rezagados cuál era la causa de aquella expectación. Jesús, María, exclamó el viejo persignándose muchas veces. Está ahí, balbució otro en tono temeroso. Es el signo del anticristo, mala señal para todos nosotros. ¡Huid! Era poco para impresionar a Peter, y se abrió paso a viva fuerza, estirando el cuello. En la primera fila vio a Paul, y se sorprendió, pues creía que había salido ya de la ciudad. Paul se dio cuenta de que estaban mirándolo y apuntó con un gesto de la cabeza hacia el arroyo. En la orilla de enfrente yacía un bulto inmóvil. Era un hombre caído de bruces. Los pies apuntaban hacia el convento de Gernés y la cabeza estaba sumergida en el agua turbia. Una mirada fugaz lo habría visto nada más que una escena pacífica, un sediento abrevándose en el arroyo, solo que la cabeza estaba demasiado hundida hasta los mismos hombros. El pobre diablo debió de ahogarse. El hábito de un color entre pardo y gris no daban ningún indicio, y sin embargo Peter creyó reconocer al desgraciado. Cura sin cabeza, he conocido a muchos, pero aquí parece que alguien lo ha tomado al pie de la letra, comentó Paul con humorismo no poco macabro. Peter abrió los ojos de par en par y echó una segunda ojeada al cadáver. ¡Santo cielo!, se le escapó. Aunque sucia y cubierta de algas, el agua habría dejado ver al menos la silueta de la cabeza. Pero no estaba, y el difunto era el coadjutor de San Pedro. Entonces comprendió el estupor de los mirones. En aquellos tiempos no era tan extraordinario tropezarse con un cadáver en la calle. Un presagio desagradable, como mucho, pero una muerte tan horrible y tratándose de un eclesiástico, un servidor del Señor. Han enviado recado al juez, explicó Paul señalando con un ademán al centinela que, indiferente, pero apostado a respetuosa distancia, guardaba el cadáver. A ese lo han dejado aquí mientras el alférez reúne a sus guardias. Pobrecillo. Creerá que está a punto de hacer la captura de su vida y así ganar méritos ante el magistrado. ¿Cómo? Es que ya saben. Piensa un poco, listillo. Ayer una decapitación en la plaza del mercado. ¿A qué te suena?, dijo su amigo golpeándose con el índice en la arrugada frente. De paso, Peter observó que tenía cara de estar pasando la resaca de la gran juerga del día anterior. Eso no es más que cuentos de vieja, precisamente, pero los cómicos de la lengua quedan pringados hasta el garganchón. Fuera de aquí, abran paso. Otro guardia regresaba con el juez Conrad Diner, seguidos de un cortejo de curiosos. Diner estaba en la flor de la edad viril y tenía una presencia impresionante, su corpulenta humanidad envuelta en ropas de buen paño. Lo único que no respiraba nobleza era el semblante, que lo traía enfurruñado por haber tenido que dejar la sábana a hora tan temprana. La multitud abrió paso con respeto. Al llegar a la ribera, el juez se cuadró, se puso en jarra e interpeló al centinela. —¿Qué haces? ¡Sácalo de una vez!
El aludido, sin inmutarse, agarró los flacos tobillos del religioso y tiró de él, sacándolo como unos 2 pies. «Demonios colorados», gruñó Diner, como si hasta entonces no se hubiese creído del todo lo que habían ido a contarle. Entre los congregados se escucharon suspiros y murmullos. El cuello colgante casi parecía el muñón de una pierna, solo que estaba lívido y desangrado. «No te quedes ahí como un pasmarote», reprendió el juez al centinela. «Saca la cabeza, hombre». El milite se encogió de hombros con aire compungido y meneó la suya. «¿Qué pasa? ¿Qué significa esto?» «Desaparecida», fue la respuesta. Irritado, el juez se volvió hacia los mirones y bramó. «¿Qué hacéis ahí parados, inútiles? Traed pértigas y bicheros, por 1000 demonios. Registrad el arroyo, ¿o queréis que vuestro cura comparezca al juicio final en este estado?» La multitud empezó a circular y entonces el juez se halló cara a cara con Peter y su amigo. Alzó la ceja como si dijera: «¿Otra vez vosotros aquí?» Peter sonrió un poco avergonzado y dijo como si le sirviera de excusa: «Es que ahora vivimos aquí». Cuando, después del desagradable asunto del hombre de cera, ocurrido meses atrás, el juez le ofreció un cargo de escribano en su juzgado, él declinó la oferta, incurriendo en el desagrado de Conrad Diner. Desde entonces, la relación entre el magistrado y Peter solía ser algo menos que cordial y difícilmente previsible siempre. «¿Y qué?», preguntó Diner con sequedad. «¿Habéis visto algo?» «Lo poco que han visto también los demás», afirmó Paul. «Debió de ocurrir de madrugada. El tintorero lo...» Sí, eso ya lo sé», interrumpió Diner impaciente. «Pero el caso parece sencillo. Podéis marcharos. Y vosotros», agregó alzando la voz, «marchaos a vuestras casas o a vuestros quehaceres, largo de aquí». Pero no había contado con el afán de sensaciones fuertes de los ciudadanos, que no querían privarse de otro espectáculo. «Los cómicos andarán metidos en esto», gritó uno. «Sí, aquí han fracasado con su magia de mentirijilla», dijo otro. Muchos asintieron y ya empezaban a formarse los primeros grupos dispuestos a salir a la dehesa con los esbirros de los jueces para apresar a aquella pandilla de criminales. «Vamos», dijo Peter al tiempo que empujaba a su amigo hacia la posada. Al ver el semblante preocupado de Paul, se figuró que estaría pensando en la bailarina joven. «Aquí no podemos hacer nada, y el juez no tardará en darse cuenta de que no va por buen camino». Paul resopló con desdén para demostrar que él no creía mucho en la fuerza de la razón, pero cedió porque se sentía muy mal en aquellos momentos. Necesitaba un trago vigorizante y que Peter le contase lo que había dejado en la casa de Agnes, aunque por lo ocurrido el día anterior ya barruntaban los motivos. Anduvieron muy ocupados durante la jornada y apenas tuvieron tiempo para reflexionar sobre el crimen. A la hora de cenar, Paul gruñó de improviso: «No puedo quitarme de la cabeza el condenado asunto del cura». «¿Del cura o de la bailarina morena?», ironizó Peter. Paul lo fulminó con la mirada. «¿Qué pasará? Me pregunto si el juez no haya culpable y la voluntad popular exige víctima. ¿Echará los cómicos a los perros? Sin duda estarán ya en el calabozo». Conrad Diner es vanidoso y obstinado, pero no es cobarde ni necio. Mucha necedad sería, en efecto, creer que los cómicos van a representar públicamente lo que se disponen a perpetrar poco después. En todo caso, habrían procurado librarse del cadáver y no dejarlo expuesto de esa manera. Yo he conocido casos de ladrones que ofrecieron la mercancía robada a sus anteriores propietarios, objetó Peter. Sí, pero el asesino debió de albergar un rencor terrible contra el cura. ¿Qué tenían contra él esos cómicos transhumantes? El predicador dijo peste de ellos. Bah, si fuese por eso, dejarían varios cadáveres en cada una de las ciudades por donde han pasado. Pero si es absurdo, se sublevó Paul. Decía peste contra todo y contra todos, así que muchos tendrían motivo. Tú también, hijo mío, se burló Peter con voz teatral. Cualquier ciudadano honrado pero excesivamente celoso, sugirió Paul. Aquí no replica más badajo que el mío, dijo el labrador cuando pilló al cura con su mujer.
A lo mejor le hizo una barriga a una penitente demasiado crédula. Cuando uno predica con tanta insistencia sobre los estragos del pecado, ¿no será que los conoce demasiado bien? No sería extraño que la casa parroquial tuviera el tejado de vidrio. Ahí estará seguramente la solución. ¿Eso es lo que piensas contarle al juez?, le desafió Peter con aparente indiferencia. Ni se me ha pasado por la cabeza, son conjeturas nada más. La cólera es mala consejera. Paul apuró la copa y eructó con desdén. No te hagas el sabio. ¿No eres tú el que siempre anda invocando el derecho y buscando los tres pies al gato? ¿O es que no te importa lo que le pasa a un puñado de titiriteros, aunque sean inocentes? Por Dios bendito, la verdad es que ahora tengo otras preocupaciones en que pensar, le sulfuró Peter. El asunto está en manos de Conrad, y no seré yo quien caiga otra vez en la equivocación de entremeterme. Pero, continuando un poco las conjeturas nada más, insistió Paul, lo de la espada es bastante raro. Peter lo miró con extrañeza. Piénsalo un poco. Paul siguió devanando su hilo. Tenía el cuello cortado tan limpiamente como cuando uno parte una manzana con una navaja. Eso no se puede hacer con un cuchillo, ni con una espada vieja y mellada, como las que llevan los comediantes. Fue un tajo bien dado y con mucha fuerza, como lo haría un verdugo, por ejemplo. ¿Qué te parece? Si fue él, ¿qué motivos tendría para dejar expuesto el cadáver y para asesinar a un cura de San Pedro? Porque predicaba contra el vicio y la prostitución, que le dan sus buenos dineros a ganar al del hacha. Aunque hay otros en la ciudad que también portan buenas espadas. ¿Gente de la ley del excelentísimo consistorio? Estás loco. Ofendido, Paul guardó silencio mientras Peter masticaba una corteza de pan. La sangre. Peter levantó la cabeza al cabo de un rato. La sangre y la cabeza. Replicó Paul malhumorado y con desgana, como si hubiese dejado de interesar el asunto. El cadáver estaba desangrado, continuó Peter como hablando consigo mismo. Claro que la sangre pudo llevársela al arroyo, pero algún charco debió de quedar en la tierra tratándose de una decapitación. Sin embargo, yo no he visto nada de eso. ¿Y la cabeza? ¿Dónde queda? Todo eso no puede significar sino solo una cosa solo, que al coadjutor lo mataron en otro lugar y luego lo arrojaron allí, pero ¿por qué? Paul escuchaba otra vez con atención. ¿Quiere decir que alguien quiso quedarse con la sangre? Yo no he dicho eso. Ha dicho bien tu amigo. Intervino entonces desde la mesa vecina un carretero de desastrado aspecto. Yo he oído contar que hay mujeres, ogresas mejor dicho, que usan la sangre y la orina de los cadáveres para sus ceremonias infernales, y lo que más le gusta es colgar cabeza abajo a un buen cristiano que sea pelirrojo, y entonces lo matan acercándole una serpiente venenosa y luego lo desangran y... Hablas como un imprudente, compañero, y no dices nada más que tontería, le interrumpió Peter. Eso en primer lugar. Segundo, el cura era de pelo negro, que no pelirrojo. Tercero, que ahora le falta la cabeza. Déjanos en paz con tus cuentos de viejas. ¿Con qué cuentos, se cabreó el carretero. Tú sí que hablas de una manera muy rara. ¿Es que no crees en los demonios? Pues yo te aseguro que los he visto, y te digo que son muy feos y espantosos. Empezó a balbucir y terminó con un gesto despectivo, al sentirse demasiado borracho para mantener una discusión. Ya lo ves, dijo Peter en voz baja, furioso, para que veas a dónde conduce esta clase de conversaciones. No conseguirás más que poner las cosas todavía peor para tus cómicos. Tontería, se impacientó Paul. Es lo que está a la vista de cualquiera que... Los simples ven lo que quieren ver y se lo creen todo, insistió Peter. Además, los saltimbanquis y prestidigitadores nunca andan muy lejos de las artes mágicas prohibidas. Que no se te olvide. Ahora que han mencionado la magia, Paul volvió a lo suyo. ¿Recuerdas lo que nos contaba el hermano Servatius sobre cabezas humanas empleadas en rito de adivinación y nigromancia y... Por todos los santos, cállate de una vez, le suplicó Peter. Déjame en paz, no quiero verme otra vez metido en un lío de eso. Y además, no estoy de humor, maldita sea.
concluyó dándole bruscamente la espalda a su amigo. Dios mío. Paul volvió los ojos hacia el cielo. Y pensar que me ha tocado compartir la habitación con este mentecato. Wiltrud se dispuso a aplastar el engendro que tenía delante para reintegrarlo a la pella de barro de donde nació. Y eso que se había tomado la molestia de acudir al castillo y de persuadir al centinela para que le dejase echar una larga ojeada al rey de los animales, en la jaula donde pasaba los días tumbado o lanzando pavorosos rugidos. De regreso en su taller, amasó una corona de barro y la puso alrededor del cuello de la figura para imitar la melena que había visto. Con un palillo aguzado le dibujó las rayas que simulaban los pelos. Resultó una melena estupenda, una melena por encima de toda discusión. Pero por lo demás parece un cerdo, maldita sea, exclamó con rabia. En las casas de los burgueses ricos, siempre ansiosos por emular a la nobleza, de un tiempo a aquella parte se consideraba de buen tono el tener aguamaniles en figura de animales o de personajes legendarios para el servicio de la mesa. Eran de oro o de plata, naturalmente, pero el que intentaba modelar la ollera debía servir como regalo de boda para Margaret, tan aficionada a toda clase de apariencias de lujo. Pero evidentemente, si le salían figura de cerdo... «Hola, Wiltrud, ¿estás en casa?», la llamaba precisamente su amiga desde la calle. Se apresuró a cubrir el aborto con un paño húmedo, porque ya la propietaria de aquella voz argentina entraba en tromba, radiante de alegría. «Gracias a Dios ya lo han soltado y ha aceptado», exclamó con júbilo. «¿Quién? ¿Ese pavo engreído? ¿El narizota? ¿El que se las da de músico y seductor?» «Calla», rió Margaret. «¿Tienes algo en contra de él? Casi parece que... Nada, ahí tienes tus cosas». Wiltrud cortó el tema que le desagradaba y Margaret se distrajo enseguida porque allí estaba su nuevo ajuar. Las formas eran las habituales, pero el acabado... Todas las piezas tenían una superficie lisa, de colores que iban del ocre al pardo. Hasta entonces Margaret nunca había visto sino las ollas y los platos corrientes, que salían del horno con la superficie rugosa y todo lo más con un leve vidriado del mismo color del barro. Aquella cerámica policromada le pareció algo milagroso, y más todavía cuando vio las jarras y los vasos, que lucían en color verde oscuro. «Oh, Wiltrud, van a juego con mi vestido». «¿De veras? No me había fijado. Parece obra de magia». «No», rió Wiltrud. «Oficio sí, no magia». Aunque en su fuero interno se dijo que bien podía pasar por ser un mago de otros tiempos la persona que le había enseñado aquella técnica. «Wolfar te ayudará a llevarlo», propuso Wiltrud amistosamente, no sin cierta intención de librarse de ella cuanto antes. «¿Sabes una cosa? Me parece que anda enamorado de ti», comentó la novia enterrecida antes de despedirse. «Al menos hasta otra», la despidió con energía y con la ayuda de unos leves empujones. Al salir, Margaret estuvo a punto de tropezar con un anciano de cabellos blancos que entraba. La joven hizo una mueca de repugnancia, levantó al aire la naricilla y volvió los ojos al cielo con mueca burlona, hasta que Wiltrud la echó definitivamente. El tufo que invadió la estancia no era tanto el olor a viejo ni el de la transpiración un poco agria del visitante, sino más bien un relente extraño, punzante, mineral, con el de los vapores de azufre y otras sustancias similares. La primera vez que lo respiró Wiltrud estuvo a punto de marearse, pero luego se acostumbró al olor e incluso tenía asociaciones agradables para ella. El viejo tenía un extraño aire juvenil, o en todo caso estaba mucho más entero que su padre, cada vez más sumido en la decrepitud. Parecía inspirado por alguna misión misteriosa y le señalaba a Wiltrud secretos extraordinarios. Hacía varias semanas que la viuda de la casa vecina le había cedido a cambio de un módico alquiler el viejo barrancón de la parte de atrás, y lo primero que hizo el nuevo inquilino fue encargar un crisol a la ollera,
como queriendo poner a prueba su capacidad en el oficio. La ejecución satisfizo al cliente, pero criticó la falta de vidriado, sin lo cual el recipiente no servía para el uso al que lo destinaba. De eso, sin embargo, Wiltu tenía tanta idea como de parir críos. Entonces él le enseñó cómo pesar en la balanza determinadas proporciones de cuarzo, óxidos de plomo y otras sustancias, y como añadiendo diversos tipos de polvos metálicos bien sodificados, podían obtenerse los más diversos colores una vez cocida la pieza. Sin hacer caso de las rabietas de su padre, Wiltro experimentó con asiduidad e incluso hizo construir un horno más pequeño para ella sola. Enseguida hizo notables progresos, aunque seguía antojándosele un milagro como aquellas vasijas de humilde aspecto se convertían en objetos multicolores y brillantes después de pasar la segunda vez por el fuego. El viejo se convirtió en un cliente asiduo que la desafiaba a ensayar realizaciones cada vez más atrevidas. A todo esto ni siquiera sabía cómo se llamaba, y cuando se lo preguntó como quien no quiere la cosa, él murmulló malhumorado a través de sus barbas que casi no se le entendió. No hace al caso. La obra es lo único que importa. Qué obra fuese aquella tampoco lo dijo, y parecía ser un gran misterio. De vez en cuando, sin embargo, dejaba caer alguna que otra insinuación y se comportaba de manera por demás extraña. Pese a su profundo conocimiento, daba muestra de conservar un sentido reverencial ante los hechos más sencillos de la vida, porque una vez tomó una pella de barro. Mientras le daba vuelta entre las manos y la contemplaba así con admiración, murmuraba ensimismado: ¿será esta la arcilla refulgente que sirvió al todopoderoso alfarero para crear la sustancia capaz de capturar los rayos del sol? También balbuceó, no se supo muy bien qué cosas acerca del oro, y Wiltru no entendió qué relación podía tener eso con la humilde arcilla. En otra ocasión, y siempre como hablando consigo mismo, se preguntó si el barro que usó Dios para dar forma a Adán sería la materia prima de la misteriosa transmutación, puesto que debía de formar parte de la masa confusa o caos original que acababa de formarse. Pero ese primer Adán, así formado de una materia perecedera, estaba condenado al decaimiento, mientras que el segundo se formó de elementos puros, y por eso estaba destinado a la eternidad. Como dijo un tal Orígenes, el uno era de barro, pero el otro se creó a imagen y semejanza de Dios, es decir, sin mácula y eterno. En momentos así, a Wiltru le daba miedo el viejo, o mejor dicho, la relación entre ambos era, desde el punto de vista de ella, una extraña mezcla de admiración respetuosa y asombro infantil, de angustias en ocasiones, de auténtica repugnancia en otras. Aquel día el peculiar vecino venía para encargar un balneum Mariae. Según explicó, el baño María era un invento de María, la hermana de Moisés, destinado a calentar un recipiente de manera gradual y uniforme. Con un carboncillo dibujó sobre el banco de trabajo la figura de un trípode que se llenaba de arena o aceite y que podía recibir el calor por debajo. Dentro del recipiente se colocaba una vasija en forma de calabaza, y era esta la que contenía la sustancia a calentar. Será fácil, aseguró la alfarera en tono confiado, pero el magíster se quedó mirándola como si acabase de descubrir en ella un bubón de la peste. ¿Qué pasa?, preguntó Wiltru y se tentó el cuerpo. Vuestro padre quiere obligaros a contraer matrimonio. ¿Estáis de acuerdo? No, replicó ella pese a lo insólito de la pregunta. ¿Guardaréis vuestra castidad entonces? Le dirigió una mirada tan penetrante como si quisiera explorar hasta el fondo de su alma. Bueno, pero esto es Llena de confusión, estuvo a punto de decir «¿A vos qué os importa?», pero no logró pronunciar ni una sola palabra. Todavía soy... Quiero decir, si habéis tenido ayuntamiento carnal. Eso fue demasiado para ella. ¿Qué se había figurado aquel individuo? Lo primero que se echa en una olla nueva deja el sabor para siempre,
como dice el predicador Bertolt. Vos que sois ollera no tendré dificultad para entenderlo. Hay que preservar la pureza del recipiente. Ella se quedó mirándolo boca abierta, pero antes de que pudiera formular una protesta, el viejo se sacó de su deshilachado abrigo un frasquito, lo destapó, tomó un vaso del estante, vertió el contenido del botellín y se lo dio. Toma, bebe. Wiltrud sintió vértigo, no sabía lo que le estaba pasando. Quiso gritar, echar de su establecimiento al insolente, pero se hallaba sin fuerza, incapaz de reaccionar. Como hipnotizada por aquellos ojos, alargó la mano para tomar el vaso y lo vació de un trago, sin replicar. Solo entonces apareció despertar de su letargo y se pasó la lengua por el interior de la boca y por los labios. El bebedizo no tenía ningún sabor ni otra cualidad descriptible, aunque dejaba un leve cosquilleo. Él la miraba como una serpiente a su presa, sin quitar los ojos de ella, y luego sus rasgos atezados se relajaron, sonrió y dijo: «La esmeralda no miente, de lo contrario habríais vomitado la pócima». Arrastrando los pies se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir preguntó, como si acabase de recordarlo, cómo estaba su padre. «Mejor, gracias a vuestros polvos». La espesa barba disimuló una sonrisa de satisfacción. Wiltrud apenas tuvo tiempo de reflexionar sobre la extraña actitud del visitante, cuando volvieron a llamar a la puerta. «Cielos, ¿qué pasa hoy?», pensó. Al ver la respuesta pensó que acababa de estropearse el resto del día. Un apéndice nasal de considerables dimensiones asomaba por el umbral, y detrás de él Siegfried, poniendo cara despreocupada. «¡Vos!», se asombró Wiltrud. El inesperado visitante siguió olfateando la atmósfera. «Vaya tufo, ¿el vejestorio ha intentado seduciros con artes diabólicas? A nosotros ha querido sonsacarnos el secreto de la decapitación y ofreció una buena bolsa repleta de monedas a cambio. Es un pajaraco muy raro». Miraba con curiosidad a su alrededor. «¿Venís a ofrecer disculpas?», le atacó Wiltrud sin pérdida de tiempo. «¿Por qué?», fingió asombroso y luego agregó muy sonriente: «He venido aquí para tranquilizaros, para que no tengáis que sufrir por mí». Tratando de disimular su confusión, Wiltrud le dio la espalda y fue a sentarse detrás de su torno, fingiendo estar muy ocupado. Él la miraba fijamente. «¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara?». Él se acercó y se inclinó cara a cara con ella hasta que casi se confundieron los alientos de ambos, y buscando su mirada dijo: «Tenéis el ojo casi curado. Ahora contemplo por primera vez vuestras dos luminarias y os veo hermosa». «¿Otra vez tratando de ofender?». «He dicho hermosa, que no perfecta», se justificó Siegfried, aunque aquel de Sabiondo de Aquino haya proclamado la perfección como condición. Yo, en cambio, opino que la belleza está en el criterio del observador, y mis ojos no me engañan». Confusa por aquellas palabras que no acababa de entender, Wiltrud reaccionó con brusquedad. «¿Qué pretendéis con tanta labia?». «Admiro la facilidad con que dais forma a la arcilla». Siegfried desvió la conversación hacia un terreno menos comprometido. «Es fácil, en efecto». Ella le siguió la corriente. «¿Queréis intentarlo?». Con esto no había contado el juglar, pero como no quiso quedar en evidencia, ocupó el asiento con audacia. Hizo girar el torno con los pies como había observado que hacía la ollera. Se remojó las manos en el agua, tomó un puñado de barro y lo echó sobre el plato. ¡Maldición! El barro empezó a resbalar hacia afuera, y cuando Siegfried quiso detenerlo para evitar que cayera al suelo, frenó el giro del torno. Wiltrud fingió no darse cuenta de nada y se encogió de hombros mientras él, con una mueca de perplejidad, ponía de nuevo en marcha el disco. Lo malo fue que lo hizo girar en el sentido contrario, y tampoco esta vez se acordó de centrar el barro. Al ver que la pella empezaba a derivar hacia él, se enjugó la frente sudorosa con una mano mientras con la otra se apartaba los cabellos del rostro. Pero cuando se dispuso a controlar los movimientos de la masa de arcilla mojada, ésta se deslizó hacia el borde del disco y cayó en el regazo del aprendiz del alfarero. Avergonzado se llevó las manos a la cara,
con lo cual no consiguió sino pringarse más todavía y embadurnarse de una capa de color pardo, mientras Wiltrud se desternillaba de risa sin ningún disimulo. Está bien, os habéis burlado de mí. Él quiso moderar aquella escandalosa hilaridad. Vos mismo os ponéis en ridículo, consiguió articular ella a duras penas al tiempo que le pasaba un paño húmedo. Siegfried echó el trapo a un lado, se levantó, le tomó la cabeza entre ambas manos y la besó. Ella trató de apartarse y le aporreó el pecho con los dos puños. ¿Cómo os atrevéis? Protestó cuando pudo recobrar el aliento, pero Siegfried se limitó a abrazarla por completo, selló los labios de ella con los suyos y no la soltó hasta que rechinó la puerta del taller. Avergonzada, Wiltrud se alisó la ropa y se puso el dorso de la mano por los labios. Daban risa a los dos, como niños pillados en falta. Era el aprendiz Wolfgar, que regresaba antes de lo previsto. Captando inmediatamente la situación, se permitió una sonrisa descarada que le valió la bofetada más sonora de todo su tiempo de aprendizaje y el encargo de salir inmediatamente a rellenar el depósito de arcilla, tarea que le tendría ocupado un buen rato. El ama se sentó en su banco, se tentó la ropa unos momentos más y finalmente dijo sin poner reproche en la voz y sin mirar a su oponente: ¿Por qué lo hicisteis? ¿Es verdad que estáis prometidas con ese? La interrogó Siegfried a su vez. Iba a apoyarse en la mesa de trabajo, precisamente donde ella tenía la figura a medio terminar. ¡Cuidado!, gritó. Siegfried se incorporó sobresaltado, se volvió y, lleno de curiosidad, levantó el trapo. ¿Qué escondéis ahí? Ella calló, mordiéndose los labios para disimular su contrariedad. Ah, una obra nueva, parece... Decidlo, y sois hombre muerto, exclamó Wiltrud furiosa, amenazando con arrojar una vasija en la cabeza. Solo he querido decir... Ella levantó el brazo. Que está bien conseguido ese león. Siegfried terminó la frase y se agachó haciendo intención de esquivar el proyectil. La sorprendida ollera no contempló la intención. Os admiro, se animó Fiersi, por vuestro atrevimiento en la creación de formas. Vaya, ¿qué habrá querido decir con eso?, se preguntó ella, por lo que siguió en guardia. Esto sí es arte. El juglar se animó a continuar. El arte no consiste solo en obedecer a unas normas y reglas fijas, como decía el viejo Isidoro. Para los escolásticos todo estribaba en la imitación de la naturaleza, aunque luego aseguran que esa cualidad es simplemente mecánica y artesanal, y no le conceden ninguna trascendencia creadora. Incluso Jean Dumont, al que tengo en gran aprecio, por otra parte, como poeta, niega que el arte sea capaz de crear forma y lo reduce al papel de seguidor servil de la naturaleza. En su román del arroz, ha llegado al punto de considerar la alquimia superior al arte porque ella sí transmuta sustancia de muchas clases y permite obtener el oro puro. Necedades, ninguno de esos sabios extravagantes ha creado por ahora cosa alguna excepto tufos y explosiones. Y cuando alguno de ellos afirma poseer los secretos de la piedra filosofal y la transmutación de la sustancia, engaña por lo menos a tantos como diga haber beneficiado gracias a su arte. Wiltrud no supo a dónde quería ir a parar el cantante y apenas tenía la mitad de lo que estaba haciendo, pero siguió escuchándolo con interés. El tal Tomás de Aquino intenta definir la belleza como la representación perfecta, la medida justa y la claridad, se acaloró Siegfried. Según eso, el bello aquello que agrada contemplar. ¿Os agrada el diablo, por ejemplo? ¿No? Pues entonces no es bello, como tampoco pueden serlo el mendigo ni el leproso, porque sus llagas y mutilaciones no satisfacen las integritas ni la perfección. Pero yo pregunto, en las imágenes de su pasión, ¿el Salvador es bello o no lo es? En ese caso, yo doy más razón al místico que dice experimentar en su éxtasis una sensación tan extraña como la sublimidad
del dolor y confiesa, al menos, su incapacidad para describir la belleza, como no sea bajo la forma de un arrebato de los sentidos. Wiltud, auténticamente espantada, se llevó la mano a la boca. ¿Sería su interlocutor uno de aquellos herejes que decían? ¿Acaso no había hablado en otra ocasión de un demiurgo o verdadero creador del mundo? No te preocupes, intentó tranquilizarla el cantor. Naturalmente yo no pongo en duda la pasión de nuestro Señor, sino solo las supuestas autoridades que pretenden explicarlo todo, pero que se contradicen a través de sus enciclopedias de tal manera que para unos el león es símbolo del Salvador y para otros representación del demonio. Sostiene Buenaventura, en cambio, que una imagen es bella cuando está bien ejecutada y reproduce con fidelidad la cosa representada, aunque fuese fea la cosa en sí. Por tanto, hasta una imagen del diablo puede ser hermosa, siempre y cuando haya representado su fealdad en todos los puntos y con toda la exactitud posible. ¿Qué queréis decir con eso?, preguntó ella cada vez más desconfiada. Es muy sencillo, explicó Sir Frisch. El llamado Tomás critica también la poesía por faltar a la verdad, como si eso tuviese alguna importancia. Mi amigo Dante, a quien conocí en Italia, me confesó una vez que él no hacía más que escribir lo que le dictaba el amor, que es lo que nos mueve a los humanos, las pasiones que nos conmueven, los sentimientos profundos de todo tipo, aunque nos atormenten y nos obliguen a contradecirnos, porque de esa manera penetramos nuestro fuero interno y en el alma de las cosas. Hizo un ademán hacia el león de barro y sonrió en señal de aprobación dirigida a Wiltru. Vos sentís lo mismo que yo y lo habéis expresado, no limitándoos a reproducir servilmente la figura del león. ¡Qué cosa tan aburrida! No, sino que os habéis propuesto expresar el doble significado del animal, símbolo de la nobleza por otra parte, pero también de la animalidad brutal por otra, que para nosotros se manifiesta, por ejemplo, en la figura del cerdo. Una obra maestra, en verdad. Y aún os digo que no deberíais conformaros con eso, tenéis capacidad para mucho más. Imaginad un grifo o un dragón. Nadie lo ha visto jamás, pero creo que vos seríais capaz de crearlos. La imagen está ya dentro de vos, en vuestra fantasía. Vos podéis darle vida. Wiltru contemplaba al cantante con asombro. Le causaban una expresión extraña sus palabras, casi incomprensibles y tal vez blasfemas, porque al mismo tiempo le sonaba a algo conocido y muy íntimo. Por supuesto que a ella le gustaría inventar nuevas formas, nuevas ornamentaciones y realizar las creaciones de su fantasía. En lo que dijo acerca del cerdo, creyó intuir un comentario profundo, como cuando el estudioso de las escrituras hace la glosa de un pasaje o una parábola. Era extraño, sin embargo, que aquel individuo a quien ella tenía por un frívolo que parecía empeñado en sacarla de sus casillas, fuese portador de pensamientos tan graves. ¿Era posible que se hubiese equivocado al juzgarlo? Trató de combatir aquel principio de admiración. No era para tanto. Estaba dispuesta a perdonarle que se hubiese propasado, pareciéndole consecuencia de su temperamento visiblemente exagerado e impulsivo.